El coaching no es algo nuevo, aunque parece que es. Ahora hay coaching para todos, como te puedes dar cuenta. Coaching para la vida, para el mundo ejecutivo, para hacer deporte, para bajar de peso, para comer mejor, etcétera. Pero ¿de dónde viene esa disciplina? ¿De dónde viene ese servicio? Parece ser que es algo reciente, como decía, pero si observamos con lupa es algo sumamente antiguo que ha acompañado al desarrollo de nuestra sociedad y que cada vez está más ligado con no solamente resultados, sino con nuestro bienestar, con nuestra salud. Y en esta sesión vamos a ver qué es, de dónde viene, por qué es tan relevante en este contexto que estamos viviendo y qué se puede hacer para establecer un servicio a nivel individual o a nivel grupal. Este es el show de Maxioma y comenzamos. Este es el folleto de esta semana y vamos a ver las respuestas de algunas de esas preguntas, si no es que todas, yo creo que sí, exacto. ¿Cómo comenzar? Hemos recibido algunos mensajes aquí sobre preguntas acerca de herramientas de coaching, tecnología. Es curioso, nos preguntan si hay una app de, de coaching. Bueno, también vamos a ver la parte de tecnología. Y para esto voy a utilizar algunas láminas que tengo por aquí. ¿Dónde está? Ah, sí, aquí está. Ok, perfecto. Creo que esta forma de presentarlo me viene mejor. Lo voy a hacer aquí. Perfecto. Muy bien. Bueno, eh, el coaching, eh, obviamente tomando en cuenta el contexto que nos atañe en estas sesiones, que es el bienestar corporativo, vamos a hablar de ello, pero también vamos a hablar acerca del coaching individual. Y si es que me conocen, soy un poco nerd en el sentido de explorar de dónde vienen las cosas. Vamos a ver de dónde vienen un poco de antecedentes, ¿no? Y bueno, les cuento que parece ser que el coaching también, no sé si utilizaban esa pregunta, digo esa palabra, pero en la antigua Grecia, estos personajes que seguramente estudiaste en tus clases de la prepa o de la universidad o en secundaria, historia o filosofía, sobre todo Sócrates y Platón. Si se acuerdan, Aristóteles no escribe, eh, no escribe mucho, pero son Sócrates y Platón los que principalmente a través de la pregunta, de la guía de la pregunta, llevan a sus discípulos de un punto A un punto B, obviamente para crecer, para cuestionarse exactamente qué querían y a dónde querían eh, llegar. Y como pueden ver, la pregunta es una herramienta de guía, ¿no? Para sobre todo generar conciencia. ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Y si no se puede hacer, ¿qué podríamos hacer para generar esas posibilidades? Ese diálogo es muy importante, ¿no? Y hasta la fecha, obviamente, sigue siendo muy importante. Después de esa época, seguramente ese concepto de coaching o de guía ha ido evolucionando y tenemos muchísima más información acerca de cómo se empezó a hacer de manera masiva. Esto es principalmente en Estados Unidos en el siglo pasado, ah, cuando debido a pues diferentes modelos de negocios empiezan a crecer y las habilidades que se necesitaban en aquella época empiezan a cambiar de ser totalmente mecánicas o seriales a quizá habilidades suaves como las conocemos ahora, sobre todo comunicación, ¿no? Comunicación con otras personas, cómo hablar en público. Y aquí tengo, sobre todo, hablar en público, una fotografía de dos personas que influyen mucho en el sector llamado desarrollo personal, ¿no? Está Andrew Carnegie y Napoleon Hill. Eh, Cuenta la historia que Napoleon Hill era un periodista que se acerca a Andrew Carnegie y creo que fue la motivación de estudiar el éxito de esta persona, Andrew Carnegie, que en ese momento parecía era la persona más rica del mundo. Y Napoleon Hill quiere saber qué es lo que esta persona hace. Y Carnegie dice, no solamente te voy a decir lo que yo hago, pero quiero que
investigas a otras personas que hacen bien cosas, que tienen éxito, para ver qué significa y cómo se implementa. Entonces, Napoleon Hill sigue a Andrew Carnegie por muchos años estudiando cómo se comporta en relación al éxito en su vida, no solamente económico. Y de ahí salen varios libros de Napoleon Hill que a lo mejor conoces. El más conocido es Piensa y hazte rico, y de ahí salen otros libros. Él se mete mucho también en el aspecto de comunicación, y otras personas empiezan a aprender de Napoleon Hill en los años 30 del siglo pasado. Y bueno, el resto eh, de este crecimiento, de este mercado, pues ya es historia. Como conocemos, es un mercado sumamente maduro, muy potente, muy influyente en el mundo corporativo y en la salud, no solamente de Estados Unidos, sino de muchísimos países, ¿no? Y también, claro, el crecimiento del deporte, ¿no? Donde el coach, el entrenador empieza a generar ciertas habilidades que no había, y que el mundo del deporte le invita a desarrollar estas habilidades para llevar a sus jugadores, que realmente no les enseñan a jugar porque ellos ya saben, sino simplemente se enseñan a desarrollar el potencial que cada uno de ellos tienen para jugar de manera individual o conjunta. El conocimiento de ese coaching en el mundo deportivo de Estados Unidos también influye mucho en modelos de negocio y de organizaciones en Estados Unidos, y obviamente también llega después a México y el resto de Latinoamérica. Bueno, más o menos ese es un poco de la historia del coaching. Y como proceso, no hay quizá un proceso único, ¿no? Pero hay varios puntos y herramientas que son de alguna manera común en el mundo del coaching. Y vamos a ver aquí algunas. Como ya dije, la pregunta es una herramienta muy importante como una guía para llevar a alguien de un punto A a un punto B. Un coach no le dice qué hacer a alguien. Puede compartir su opinión si es que es relevante, pero lo más importante es guiar a la persona a través de preguntar, ¿no? Para que esa persona voltee hacia lugares que no ha visto y se cuestione qué podría hacer para entonces ver algo ahí, o qué puede desarrollar, o qué puede aprender para llegar a donde quiere llegar. Hay otro elemento muy importante que es la visualización. La visualización en relación a los objetivos que uno quiere lograr, la visualización en relación al camino que uno quiere caminar. Y no solamente es la parte visual, sino también conectar con pensamientos, emociones que puedan recrear una situación que todavía no ha pasado, pero que queremos que pase. Alguien que quiere bajar de peso, ¿cómo se sentiría sin ese peso, sin al quitarse 5 kilos o 10 kilos? Alguien que tiene una enfermedad crónica como tos y lleva tosiendo toda la vida, ¿qué se sentiría, por ejemplo, no tener tos y poder, no sé, correr en el parque con su hijo o su hija? Am, ¿Qué se sentiría, por ejemplo, no tener problemas económicos, ¿no? En fin, esa visualización es muy importante, es otro elemento del coaching. Luego viene la indagación, ¿no? Yo hablé de emociones, pensamientos y también comportamientos. Esa indagación sería explorar, ¿no? No solamente qué se sentiría, sino que también qué pensarías, sino qué tendrías que sentir o pensar para saber que estás caminando en una dirección correcta, ¿no? Obviamente en línea a los objetivos que uno quiere lograr. Identificación de carencias y fortalezas, también saber llevar a la persona que sí es lo que tiene, que no tiene, y qué podría hacer para tener aquello que no tiene, como herramientas, recursos, y seguir el proceso de crecimiento, de cambio. Establecer compromisos, muy, muy importante, porque a veces la emoción nos gana, a todos nos ha pasado eso, decimos, voy a hacer esto o aquello, y después cae el compromiso. El compromiso simplemente es recordar lo que sentíamos cuando dijimos que sí, que lo vamos a hacer, porque esa emoción cambia, y no podemos depender nuestro crecimiento con base en una emoción que puede o no estar en un momento dado. Lo que es el compromiso es obviamente recordar que dijimos que sí, claro, en un contexto emocional muy particular, pero queremos que esa emoción perdure. ¿Cómo podemos hacer? Pues cambiar nuestro comportamiento para generar entonces esa emoción que queremos recrear, ¿no? Y luego viene algo muy, muy importante, puesto que el coach no es experto en el área de crecimiento del coachee.
¿no? De la persona que quiere cambiar o del grupo que quiere cambiar o modificar sus hábitos, su comportamiento. Entonces, hay un proceso de co-creación y de recalibración, en el sentido que tanto el coach como la persona o coachee van a establecer cierto piso de trabajo para entonces empezar a construir el uno y el otro también, puesto que también el coach, ¿no? Aprendemos mucho cuando estamos ayudando a personas a cambiar. Y eso es excelente, puesto que al final también hay un proceso de crecimiento para el coach. Y todo esto enriquece, obviamente, el diálogo que se genera semana a semana durante las sesiones de coaching. Esto es alguna de las herramientas y procesos más importantes de el coaching. Y bueno, hay que diferenciar, porque a veces contratamos a alguien que es un experto en, ¿no? Y pensamos, ese experto me va a enseñar algo y con ese aprendizaje yo voy a crecer. Y puede ser que sí, pero eso no es coaching, ¿no? Eso simplemente quizás es tomar una clase. Y para esto me di la libertad de tomar esta gráfica de mi querido amigo Víctor Sadia. Ahorita ahí abajo está la liga de un súper artículo que él escribe acerca de coaching y de donde yo tomé esto, porque se me parece una manera muy, muy padre de comparar un experto y de un coach, ¿no? Del lado izquierdo yo de alguna manera puse un resumen, ¿no? El coach pregunta, escucha, acompaña y co-crea, y el experto informa sobre la situación, indica el camino y dicta la ejecución. Víctor hace un análisis mucho más detallado, como pueden ver. El experto pues se posiciona como una autoridad, mientras que el coach es un compañero o compañera. El experto convence, el coach colabora, el experto educa, el coach facilita el cambio, el experto define el programa, como decía, la ejecución, el coach apoya el programa del cliente, el experto se siente responsable del cliente, el cliente es responsable, eso es muy, muy diferente. El experto resuelve los problemas, el coach fomenta posibilidades, el experto se enfoca en lo que no funciona, el coach se enfoca en lo que sí funciona, el experto tiene las respuestas, el coach ayuda al cliente a encontrar sus propias respuestas, el experto dice aquí, interrumpe si está fuera de tema, y el coach aprende de la historia del cliente. Y finalmente el experto lidia con el cliente y el coach baila con el cliente. Hay más información de su punto de vista sobre el coach y ahí está la liga si quieren ir después a leer ese artículo. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cuál sería entonces el objetivo principalmente del coach? Y como dice ahí, es ayudar a conectar contigo mismo y misma, puesto que hay una brecha que todos sentimos cuando estamos viviendo y queremos crecer y cambiar. Hay algo que está frente a nosotros, un espacio que lo queremos llenar o lo queremos saltar. Es un obstáculo que obviamente hay que lidiar con él, ¿no? Dije saltar en el sentido de resolverlo, no saltar para echarlo a un lado y olvidarnos del problema, puesto que enfrentarnos al reto, eso es lo que queremos hacer, conectar con nosotros para saber dónde están nuestros recursos, por qué actuamos de cierta manera y qué podemos hacer para lograr un cambio y eh, pasar, obviamente, ese reto que tenemos enfrente. Y hay alguien, una persona con cierta educación, cierta, sobre todo sensibilidad, que nos puede ayudar entonces a caminar ese camino. Y para mí ese es el objetivo principal. Ahora, ¿por qué es tan relevante el coaching ahora? ¿No? Como decía al principio, hay coach para todo, coach para escribir libros, coach para comer, para hacer ejercicio. En fin, no está mal, porque creo que hay muchísimas áreas de oportunidad que tiene nuestra sociedad, ¿no? Es muy relevante, puesto que hemos visto que la manera con la cual hemos vivido, pues no es satisfactoria o no es sustentable, ¿no? Y hemos quedado un poco cortos en relación a nuestros objetivos de vida y sobre todo a los niveles de nuestra salud y de bienestar, ¿no? Entonces, vamos a indicar aquí por qué es tan relevante con un poco más de detalle. Como pueden ver en esa figura, creo que es relevante porque hay un cambio muy notorio en relación a objetivos totalmente materiales hacia tener objetivos de bienestar y de salud, ¿no? Entonces, en lugar de wealth o riqueza, estamos buscando salud, salud como una plataforma de
construcción de una vida mejor. El sistema de salud empeora debido, esa es una de las relevancias, ¿por qué? Hemos aprendido todo, sobre todo después de la pandemia. Tenemos modelos obsoletos, modelos no sustentables, modelos paternalistas que utilizan obviamente la ignorancia de todos en relación a procesos médicos, a la medicina, a medicamentos y pues dependemos de ello, ¿no? Hay una enorme distancia entre un doctor o doctora y su paciente, puesto que así se ha establecido, ¿no? Esa es la educación y formación que tienen la gran mayoría de doctores y doctoras en el mundo, que indican, ¿no? Qué hacer para aliviar los síntomas de nuestras enfermedades en lugar de realmente resolverlas o sanarlas, ¿no? ¿De qué nos estamos dando cuenta, ¿no? Sobre todo que el sistema de salud está orientado a gestionar enfermedades y no a sanar seres humanos. La salud individual es responsabilidad del individuo, ¿no? Y esto es muy importante, puesto que es, como decía antes, por esta situación que se ha generado de información y desinformación, parece que siempre estamos dependiendo que el doctor exactamente nos diga qué hacer en todo sentido. Y parece que nosotros no tenemos los recursos o conocimiento interno acerca de nosotros. ¿Quién conoce mejor tu cuerpo, tu mente y tu corazón? Pues seguramente tú, ¿no? Ahora, no digo que con esto deberíamos quitar los doctores, no, son sumamente necesarios, ¿no? Y seguirán siendo necesarios. El planteamiento aquí es hacer un cambio de relación con los doctores y vamos a ver cómo. Y finalmente dice ahí, la salud es de todos, es responsabilidad de todos. También hay una interdependencia de mis acciones en relación a la salud que tiene mi grupo de trabajo, mi familia, mis amigos, lo que yo como, lo que tiro a la basura, todo eso impacta a otras personas y creo que hay que tomarlo en cuenta, generar conciencia de nuestro comportamiento para entonces saber cuál es el impacto de nuestra vida en este planeta. Ahora, algunas preguntas muy importantes que plantean el coaching o coach como un camino de crecimiento, ¿no? ¿Qué necesitarías para confiar en tu doctor? Sabiendo todos estos casos que a veces desgraciadamente algunos doctores abusan y empujan medicamentos, ¿no? Simplemente por el beneficio económico cuando quizás no necesitamos tanto medicamento. Si eso es cierto y la desconfianza en el sistema de salud ha crecido, ¿qué necesitaríamos para reforzar o fortalecer esa, esa confianza, ¿no? Quizá el coach o el servicio de coaching podría ser una respuesta. ¿Qué pasaría si tu atención médica incluyera un coach, como decía? ¿Qué pasaría si actuamos sabiendo que nuestra salud depende de ti y no del sistema de salud? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos mayor educación en relación a cómo escoger ah, nuestros ah, nuestros nutrimentos, nuestras comidas en el supermercado, ¿no? ¿Cómo podemos leer mejor etiquetas? ¿Cómo podemos eh, saber mejor de dónde vienen las frutas y verduras que nos comemos? Todo eso sería, yo creo que genial para todos. ¿Y qué necesitarías para comenzar a ser realmente responsable de tu salud, ¿no? Y cuando decimos esto, ¿no? Cuando pensamos en un cambio, siempre es bueno, ¿no? Que alguien nos acompañe. Porque aunque existe la motivación, es mucho mejor si alguien nos acompaña, nos toma un poco de la mano y caminamos juntos, ¿no? Sobre todo cuando estamos enfermos, ¿no? Creo que, por ejemplo, yo soy un pésimo enfermo, siempre necesito a alguien que me apapache, ¿no? Y afortunadamente he tenido, pero hay personas que necesitan, ¿no? Enfermos o no, cuando necesitan hacer un cambio, qué mejor alguien que pueda acompañar a través de un diálogo ameno, un diálogo cordial, un diálogo con cierta reto intelectual también, ¿no? Para entonces tomar decisiones de mejora. Voy a hacer otra cita de mi amigo Víctor Sadia, que en ese artículo me gusta mucho, dice, a todos nos queda claro que somos lo que hacemos y lo que hacemos está determinado por lo que creemos, ¿no? Sentimos y pensamos. Transformarnos no solo depende de cambiar lo que hacemos, sino cambiar la misma experiencia de lo que significa ser uno mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos plantearnos este cambio que
o ejecutar este cambio que plantea Víctor? Bueno, hay que ahora empezar a hablar, y aquí podríamos hablar muchísimo en los inicios de ese elección de coach, ¿no? A nivel individual y a nivel grupal también. Entonces, aquí vamos a empezar a comparar el coaching individual y el coaching grupal. Hay algunos puntos en común, ¿no? En términos del proceso general, la generación del contexto, ¿no? En un individuo y en un grupo también hay que establecer el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Plantarnos en dónde estamos, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué es lo que nos está impactando del exterior, ¿no? Y también qué está ocurriendo en nuestro interior, pensando en un equipo de trabajo, en el interior del equipo de trabajo, las relaciones que hay para saber dónde estamos, sin juicios, simplemente describiendo qué nos está pasando. Después viene una definición de la situación actual, después viene una definición de la situación ideal o hacia dónde queremos llegar, un plan de acción personalizado y obviamente un seguimiento. Ahora, en un grupo hay algunas diferencias que es importante hacerlas notar. El nivel de compromiso, ¿no? Cuando es un individuo, el nivel de compromiso es más claro y más objetivo, pero cuando hay un grupo, es difícil leer cuál es el nivel de compromiso de todos y seguramente no es el mismo, ¿no? Entonces, como coach, tenemos que estar muy cerca de ellos y ellas, de un equipo de trabajo para saber dónde estamos y quién en algún momento se quiere echar para atrás o necesita echar para atrás, o quiénes están influyendo como líderes, o quiénes están influyendo desde otro punto de vista. Eso impacta obviamente en el compromiso de un grupo. Luego, el nivel de recursos, ¿no? Y cuando digo recursos, por ejemplo, en un grupo lo más importante es el tiempo. ¿Cuál es el tiempo disponible en un grupo para llevar un coaching en grupo? Que a veces se puede hacer de manera individual, se juntan y otra vez de manera individual, pero cuando hay la parte grupal, es muy importante tener ese nivel de compromiso necesario para establecer las reglas del juego del servicio. Luego viene el proceso de implementación y comunicación. Imagínense que hay un proceso de coaching en todo un país a 500 personas, ¿no? Entonces ahí intervienen tecnología que voy a hablar un poquito después, cómo puedes como coach mandar contenidos, mensajes, metodologías, preguntas sobre todo y ir dando seguimiento a resultados en un grupo grande, ¿no? Disperso como muchos. Y luego al final hay una métrica de progreso, porque en el mundo, en el coaching individual, quizás sea ese progreso una cuestión un poco más subjetiva de cómo me siento. Claro, se va a manifestar en el mundo material. Si uno de los objetivos pudiera ser eh, mejorar tus finanzas, ¿no? Mejorar tu relación con tu pareja, o tener mejor productividad, o tener una relación diferente con tu comida. Claro que eso lo vamos a poder medir, pero también hay una parte de subjetividad en relación a tu experiencia de vida. Y en la parte grupal hay más la parte objetiva, quiero decir que se pueden generar más datos en relación al progreso y claro, la parte subjetiva también. Cada uno de los individuos que pertenece al grupo compartirá su experiencia de vida nueva, su cambio, su crecimiento, pero se puede medir, creo yo, con base en experiencias, más objetivo, hacer el coaching grupal y poder medir ese progreso. Ahora, aquí está. ¿Cuándo se utiliza entonces un coaching grupal o corporativo, digamos, algunos le llaman así? Es muy importante plantear el escenario, ¿no? Y imagínense que tenemos ciertos datos sobre un grupo o una compañía en relación a su evaluación de estilo de vida o sus niveles biométricos, como pueden ser su check-up, sus análisis sanguíneos, medidas, pesos, todo eso que ya hemos hablado aquí en relación a cómo se implementa un programa de bienestar o servicio médico, ¿no? Entonces, una vez que se tiene esa información y cuando se plantean los objetivos, pues ahí empezamos a definir esa brecha que hay, ese espacio que queremos recorrer. Hay muchos servicios, obviamente, desde el punto de vista de intervenciones para educar, ¿no?
para influir en un cambio que obviamente mejore la salud de los individuos. Pero en muchas ocasiones esos servicios, ¿no? Y vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Un coach, ¿no? Una persona que acompañe en el progreso, en el camino, hace de esto obviamente mucho más eficiente y efectivo, y por eso ponemos ahí, se utiliza cuando se requiere una mayor eficiencia en las intervenciones y queremos provocar de manera muy objetiva cambios de hábitos de salud. ¿Ok? Hay dos grandes, digamos, grupos de coaching en el mundo corporativo. Uno es preventivo, piensa en reducción de riesgos, ¿no? Todavía no pasa mucho, ¿no? Todavía no se implementa la NOM 035, cosas así. Claro que se tiene cierta información, pero si hay algún sesgo en esa información, en el sentido que indica que puede haber un peligro, pues esto puede ser preventivo, un coach preventivo, y que aparte se puede pensar cuando se requiere generar o confirmar ciertos datos que se han sacado a través de evaluaciones. El otro tipo de coaching es correctivo. Esto es cuando se requiere mejorar los resultados clínicos, ¿no? De algún tipo de evaluación o de la situación que se tiene en ese momento. Y claro, ya de manera muy puntual, tratamientos de enfermedades crónicas. Actualmente uno de los demandas más solicitadas o servicios más solicitados es el coaching relacionado con enfermedades o situaciones, digo, enfermedades mentales, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí, estrés, eh, ansiedad, depresión, burnout, ¿no? Claro que hay programas muy específicos donde hay un experto, ¿no? Donde ayudamos a solucionar ese problema, pero también en el camino podría haber una figura de coaching que acompaña a un grupo de trabajo o ciertos individuos en este contexto que todos estamos viviendo. Aquí hay algunos de los programas que me habían preguntado en la semana de coaching, de programas de coaching disponibles. Apoyo psicológico, como lo mencioné, aquí hay obviamente, una amplia gama enfocada con, sobre todo, la parte de salud mental. Alimentación consciente, esto es para cambiar tu relación con la alimentación, no es para bajar de peso, aunque usualmente es un producto o un resultado de este tipo de coaching. Gestión y reducción de estrés, balance de vida, salud financiera, muchísimo. Mejora de productividad, esto es cuando el coach ayuda a mejorar, obviamente, productividad y desempeño de los individuos. Em, Aquí les quiero poner, puesto que el coach, en mi caso y en el caso de Maxioma, pues es un elemento sumamente importante de los servicios que ofrecemos, y pues esta sesión es para compartir algo de esta información. Ahí está un código QR, le pueden tomar una foto, me envía un correo ahí y ya les envío más información de coaching individual o grupal, y también cómo lo hace nuestra plataforma CoreHealth, en el sentido de qué tipo de contenidos, metodologías hay en programas de coaching autodirigidos, ¿no? Que se puede usar en, sobre todo, casos de prevención, casos de educación en salud, de bienestar, y también, obviamente, coaching presenciales o, obviamente, vía remotos en el caso de correctivos. Finalmente porque vi algunas preguntas en relación a, ay, déjeme, aquí, ¿no? En relación a tecnología, ¿no? Tecnología de coaching, hay apps, ¿no? Hay mucha información allá afuera. ¿Qué hacer, no? Si tú estás pensando que te gustaría acercarte a un coach, ¿no? Para compartir ciertos objetivos o simplemente compartir cierta situación que no sabes exactamente cómo cambiarla. Hay mucho contenido, ¿no? Primero yo te invito a que simplemente busques buenas fuentes, institutos de coach en México, en Estados Unidos, personas que se dedican a eso, y luego también observar eh, qué tipo de contenidos hay allá afuera que puedan ver, bueno,
aquí les he comentado, ¿no? YouTube es la universidad más grande del mundo. Hay excelentes contenidos y también muy malos, hay que tener cuidado. En ese QR que yo les mostré, si quieren enviar otro tipo de preguntas en relación a qué podría hacer para comenzar a acercarme a un coach o cómo escoger un coach, dónde están, etcétera, con gusto te puedo ayudar. Ahora, hablando de tecnología, ¿no? La tecnología puede facilitar el proceso de coaching, ¿no? Por ejemplo, el principio, pero nunca va a sustituir un ser humano que estamos entrenados con cierta sensibilidad para leer a un individuo, a un ser humano acerca de lo que está viviendo y a través de ciertos procesos y metodologías poder llevarlo o llevarla a un punto mejor, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las tecnologías en el sentido de que un algoritmo va a ser muy difícil, creo yo, hasta este momento, que reemplace a el conocimiento, experiencia de un ser humano que se ha entrenado como coach o que tiene experiencia de llevar a equipos de trabajo, etcétera. Eso es muy complejo, ¿no? Y es por eso que cada vez hay más coaches. Yo lo aplaudo, creo que el mundo lo necesita. Y si tú necesitas uno, busca. Y si tienes preguntas, con todo gusto, envíame un correo ramiro@maxioma.mx. Te deseo una estupenda semana y nos vemos la siguiente. Hasta luego.